Ahora sí, ya estamos grabando. Eh, Todos estos números que están aquí prácticamente son los números estos son los números naturales. Los números enteros son los números negativos hasta negativo infinito, el cero y todos los positivos. Esos serían los números enteros, que no sean decimales. Los números racionales son todos los números, ya sea 1.3, raíz de 2, raíz de 25, todos esos. Los números irracionales son los números que no son raíces exactas o que son números infinitos. El número infinito que más conocemos todos es pi. Son números irracionales. También la raíz cuadrada es de 177. O sea, todos los números que ustedes logren identificar como decimales infinitos, que ustedes los ponen en la calculadora y dependiendo cuántos dígitos tenga la calculadora, va a salir infinito. Estos son los números irracionales. Todos estos números pertenecen a un grupo que se conocen como números reales. Los números de una parte real. O sea, son números que están en el plano cartesiano XY que normalmente conocemos. También hay otro grupo que son los irracionales. Esos números no los vamos a ver, pero sí los voy a mencionar. Son los números que pertenecen al eje complejo. Esos números son números que tienen letras. Por ejemplo, raíz de -1, ese es el número complejo principal que es i. I de imaginario. ¿Mm? Entonces, esos son los tipos de números. ¿Para qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque a la hora de trabajar con números, ustedes solo van a trabajar con los números reales. O sea, fracciones, enteros positivos, enteros negativos y decimales, pero no decimales tan feos. Entonces, eso es lo que vamos a ver primero. Entonces, aquí tiene algunos ejemplos de los números reales. Pueden ser discretos, construidos de varias formas, algunas simples, de carácter religioso, que necesitan para formales de matemáticas y más complejos con rigores necesarios de trabajo formal. ¿Eso qué quiere decir? Que los números pueden ser un poquito más bonitos a la vista, pero no tan complejos. O sea, nosotros vamos a centrarnos en los números más fáciles, por ejemplo. El segundo tema, como podemos ver aquí, los números reales contienen todos estos ejercicios. Las combinaciones de operaciones con fracciones es un tema que a muchos en un punto de los exámenes se nos complica un poco. Entonces son temas que buscamos la manera de mitigarlos lo más posible. Entonces, para esto lo que se hace, se busca entender otro tipo de ejercicio. ¿Y cuáles son estos tipos de ejercicios? Pues son operaciones de esta forma. Normalmente en el examen vienen escritos así. Pueden ser sumas o restas de fracciones, multiplicación de fracciones o división de fracciones. Todo esto, hoy es como la explicación general, vamos a ver cómo hacemos algunos ejercicios, pero estos son lo que concentra el examen. Entonces, este tipo de ejercicios son de los que más bien, más salen en este examen de la PCCNS como en el PA, porque suelen ser ejercicios que visualmente son complejos, aunque realmente no lo son. Entonces, estos ejercicios son los que realmente a la gente los asusta y que a la larga no son tan complicados. Entonces, vamos a buscar la manera de solventar esto. Como dije aquí, pueden ser sumas o restas de fracciones que están deducidas a un denominador común y luego se suman. Entonces, a ver si puedo hacer una pantalla aquí para que podamos ver esto. Quiero sacar. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Ya, ahorita vamos a aquí.
Entonces, ¿cómo cuando nos referimos a operaciones con, con operaciones con fracciones, nos referimos a todo aquel tipo de ejercicios donde empleamos fracciones en sí? Entonces, yo ahorita, aquí le estoy compartiendo otro archivo. Estos son los ejercicios a los que me refiero. Ahorita van a ver la pantalla. Aquí. Estos son los ejercicios a los que me refiero cuando hablamos de operaciones combinadas con fracciones. Estos son ejercicios sacados de secciones antiguas del examen. Son ejercicios que, si se pueden ver, combinan fracciones. Esta es una operación de multiplicación de varias fracciones. Si se fijan, no son números tan altos, pero uno técnicamente estas operaciones se pueden hacer sin calculadora. La ventaja de una multiplicación de fracciones sobre la suma, la resta, es que cuando ustedes multiplican dos fracciones, sí, disculpen esto, que estoy de la compu, no estoy del iPad. Entonces nosotros tenemos esto acá, una multiplicación de dos fracciones. Esta es como la más fácil. La multiplicación de fracciones simplemente es multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. De esta manera. Entonces, cuando ustedes hagan esto, aquí les va a quedar 2 y acá abajo les va a quedar 2. Teniendo en cuenta, ¿por qué elegí esta fracción? Teniendo en cuenta que su respuesta siempre va a estar simplificada. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que reducir si hay. Se pueden dividir entre 2, se pueden dividir entre 3. O sea, la respuesta que les va a aparecer en este apartado aquí del examen o en el área de respuesta siempre va a ser la respuesta en su menor expresión. Porque normalmente suele pasar de que tenemos ¿cómo decirlo? Un pequeño problema con esto, ¿no? Eh, eh, ok, tenemos un pequeño problema a veces de que cuando la respuesta es 2 sobre 6, por ejemplo. ¿Por qué se va esto? ¿Por qué se va esto? Permítanme. No sé por qué se me va esto. Espérame que no me deje escribir esto. Ok, si ustedes tienen 2 sobre 6 como respuesta final y ustedes lo van a buscar al de respuesta, ustedes no van a encontrar esta respuesta. Ustedes van a encontrar a 1/3 como su respuesta final. Entonces, lo que ustedes tienen que ver cuando se hagan operaciones con fracciones, especialmente, es siempre llegar a la menor expresión. Y ustedes me van a decir, esto no es lo mismo. Técnicamente o matemáticamente hablando, sí es lo mismo, porque estas dos ecuaciones son equivalentes, representan lo mismo. Entonces, si tenemos un pastel, ejemplo más simple, y el pastel lo dividimos en 6 pedazos, serían así, 6 pedazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nosotros agarramos 2 pedazos de 6, es lo mismo que dividir un pastel en 3 partes y rellenar uno. Entonces, estos son los errores más comunes a la hora de la parte matemática con fracciones. Son este tipo de errores que los vamos a ir solventando. Por ejemplo, este ejercicio de acá, tenemos 1 por 3 por 5 por 7 por 9. Ok, entonces, aquí lo podemos hacer por partes. Si lo podemos hacer por partes, toda la ecuación, toda la operación. Pero si se fijan, todos los ejercicios en este examen, o la gran mayoría, tienen un truco. Casi siempre uno no tiene que calcular todo. Si se fijan, estos números tienen una secuencia extraña. El de abajo de acá arriba, y el de abajo está arriba. O sea, están haciendo como una secuencia, prácticamente.
Entonces, ¿qué lo que significa eso? Que la secuencia nos dice de que el número de arriba se está dividiendo. O sea, el mismo número se está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Es como que si ustedes tengan 1 más 3 menos 3. Uy, menos 3. Eso es 1, por mucho que le vayan poniendo. Entonces, 1/3 por 3/5 por 5/7 por 7/9 por 9/11. Entonces, si ven, se van a ir cancelando. Y al final, los únicos dos números que no se cancelan es 1 y 11. Entonces, la respuesta de todo esto es un onceavo. Los ejercicios de la parte matemática solo tienen la parte matemática para la comprensión. No técnicamente los van a usar todos. Más que nada a veces es para distraer o hacer que se complique. Pero la respuesta de todo esto es esa. Y así puede haber más ejercicios. Este es un ejemplo de división. De multiplicación, perdón. La división tiene la misma función de la multiplicación. Por ejemplo, vamos a ver aquí. En el signo de división, normalmente usan este. Aquí. Ok. La división es lo mismo que la multiplicación, con la única diferencia que se multiplica cruzado. En la multiplicación, ¿qué vamos a poner? Número denominador. Ok, en la multiplicación es el numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. En la división, ok, o sea, es cruzado. El numerador de la primera, N1, por el denominador de la segunda. El denominador de la segunda, quiero decir de la primera, por el numerador de la segunda. O otra forma de verlo es la primera fracción igual dándole vuelta a la segunda. Entonces, en este caso, esto sería igual a tener 1/3 por 2/3. Entonces, todas las divisiones de fracciones, ustedes las pueden convertir en una multiplicación, solo modificando la segunda fracción. Y aplica la misma función. De que si ustedes tienen arriba un término, aquí, y lo tienen así, aquí no pueden cancelar, porque la operación es multiplicar la cruzada. Entonces aquí les va a quedar 1 por 9, un noveno. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Sí, para que tengan eso en cuenta. Ok, entonces, eso sería por la parte de la división y la multiplicación. La suma
y la resta tienen una aplicación especial. Por eso la hace. La suma y la resta solo se pueden efectuar, bueno, en un inicio solo se pueden efectuar si los números denominadores son iguales. Entonces, podemos aplicar aquí 3 sobre 3. Entonces, la respuesta de esta sería sumar los de arriba y copiar el de abajo. Esa sería la suma de fracciones. Y así para todas. Puede haber 5, 6, 7. Si tienen el mismo denominador, solo se van a sumar los de arriba. Solo por el de arriba. Diferentes números abajo, hay dos formas de hacerlo. Está para 2 y para más de 2. Ok. Si en un momento no me escuchan, me dicen que dice que mi internet está lento. Bueno, entonces, cuando tengan diferente, cuando tengan que sacar la suma de dos fracciones con denominador diferente, cuando son solo dos, se hace de la siguiente manera. Se multiplica entre ellos dos, se pone acá abajo, que sería 12, 3 y se divide este nuevo denominador entre el anterior denominador por el número de arriba, que en este caso sería 12 entre 3 por 1. Entonces 2 entre 3 es 4, sería 4. Y ahora lo mismo, pero al contrario, 2 entre 4 es 3. Copiamos el signo que estaba en la fracción y lo multiplicamos por 3, que sería 9. Entonces la respuesta de esta fracción sería 13 entre 2. Este método de multiplicación cruzada solo funciona cuando son 2. No lo intenten cuando hay más, porque se les va a complicar. Cuando se tengan dos o más fracciones, también se puede usar con 2, pero este método es para 2. Cuando se tengan dos o más fracciones, se usa el siguiente. 2 menos 1 sobre 3 más 2 sobre 5. Okay. Entonces, cuando se tengan así, ustedes van a sacar todos los denominadores aparte. En caso sería 2, 2, 3, 5. Y a todo esto le van a descomponer en fracciones primos. ¿Qué son las fracciones primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Son números que solo se pueden multiplicar por sí mismos y 1. Entonces, primero se busca que todos tengan mitad. Solo este tiene mitad. Este se copia, este se copia. Ahora tercera, este es aquí, este es aquí. Entonces, lo mismo con el 5. Este es el mínimo común denominador. ¿Qué significa esto? Que es el número mínimo entre los 3, que es común, que los divide y los multiplica a los 3. Entonces, le empiezan a multiplicar
que este sería 6 por 5. Entonces, 6 por 5, 30. Entonces, aquí el nuevo denominador nuevo sería 30. Entonces, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. 30 entre 2 por 1. 30 entre 2 es 15. Por 1, 15. Okay. Menos, porque los signos se copian, sería 30 entre 3, 10. Por 1, 10. Más 30 entre 5 es 6. Por 2, 12. Entonces, sí, 15 menos 10 son 5. Más 12, 17. 17 sobre 30. Así. Entonces, eso es lo que van a hacer con todos y cada uno de la suma. Si van poniendo 2, 3, No le pasaba, dice no, lee, lee. ¿Cómo? Bueno, esto es en cuanto a la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Sí, aquí más abajo se van a ver que hay más, pero esto solo es de lo que siguiente que vamos. Entonces, cuando vean la parte de pa, no sé si ya la vieron, pero es lo mismo. También lo van a ocupar y lo van a ver. Yo les digo que este es un repaso. Ok. Entonces, vamos a cambiar de esto. Aquí lo tenemos. Bueno, ya vimos lo de las operaciones combinadas de fracciones. Y ya viene la conversión de fracciones a decimal. Ok, normalmente la conversión de decimales a fracción es simplemente una división. No le pongan más mente. O sea, si ustedes tienen 1 entre 2, es ¿cuál es el valor de 1 cuando se divide entre 2? 1 entre 2 es 0.5. Fíjense, porque es como la mitad del número. 1 entre 3 es 0.33, 33, 33. 1 entre 4 es 0.25. 0.25. Okay. Y así sucesivamente. Entonces, para hacer una conversión, por decirlo, de fracción a decimal o de decimal a fracción, ustedes pueden dividir. Aquí tienen 3 séptimos. Esta es una fracción. Ustedes lo quieren pasar a decimal. Bueno, entonces ustedes van a poner 7, no sé cómo, divide a 3. Algunos lo pueden ver al revés, creo. Que ponían algo así. Y esta acá. Pero vamos a usar la de abajo. Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de división, es normal que no contiene, porque el número de afuera es más grande que el de afuera, que el de adentro, perdón. Entonces, normalmente lo que se hace, se pone un 0, un punto, y se agrega un 0 acá. Ok, ahora es 7 entre 30. Entonces, ustedes piensan una división normal, un número que multiplicado por 7 de 30 o cerca de 30. ¿Ok? Entonces, el primer número que se viene es 4.
4 por 7, 28. 7 por 4. Porque 7 por 5 es 35. Se pasa. Entonces, 4. ¿Ok? Entonces, 7 por 4, 28. Sobra 2. Aquí. Y ya una vez puesto el punto, uno puede agregar un 0. Siempre. Entonces, el siguiente, ¿cuál sería? Sería un 2, que es 16. Sobran 4. Aquí. Sería otro 0. Se pone 8. 8. Que son 40. Pero 2 por 7 son 14, Ah, no sí, 16. sí, perdón, 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 perdón. Sí, ahí está. Aquí, 14 y 6. Ahí, disculpe. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes terminen de determinar el número, van a encontrar la respuesta. Así normalmente es. Desde aquí, tendría que poner 8, porque 7 por 8 es 56. Ah, y así sucesivamente. La gracia de hacer esta conversión es simplemente, a veces les toca hacer sumas de decimales o también conversiones de raíz a exponencial. Entonces, por eso, este ejercicio está aquí. Por ejemplo, esto lo van a ver en el PA también. Y más adelante aquí. Tienen la raíz cuadrada de 5, por ejemplo. Esto también se puede representar como 5 a la 1 media. Estas dos operaciones son lo mismo. Entonces, la raíz y la fracción tienen una relación. Por ende, si ustedes se fracción a decimal, esto también puede ser 5 a la 0.5. ¿Sí? Estos tres son lo mismo. Entonces, si ustedes no quieren escribir raíz de 25, solo ponen 25 a la 0.5. Y si tienen una calculadora científica a mano, si lo prueban, les va a salir la respuesta que es 5, que es la raíz cuadrada de 25. Entonces, así. Este tema solo es por eso. También hay suma y resta de decimales, pero es lo mismo que las sumas normales. De ahí vamos con razón y proporción. Los que ya vieron la parte de química, creo que esto lo explicaron ahí o lo van a explicar. La razón y la proporción se usa bastante. Normalmente se escribe de esta forma, que significa A a B es como C a D. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la relación que hay entre A y B es igual a la relación que hay entre C y D. Este ejemplo lo vamos a poner de alguna manera. A ver. Supongamos que B es nuestra mamá. Mamá. Okay. Y A somos nosotros. Yo. Ok. Entonces, si D es mi abuela, ¿quién es C? ¿Qué relación hay entre yo
y mi mamá, que somos directos hijos uno de los otros. Entonces, C tendría que ser cualquier hijo de mi abuela, incluyendo mi mamá. Entonces, aquí sería hijo de la abuela. Entonces, eso es una proporción o razón. Entonces, la proporción es la igualdad entre dos razones. Dos razones, hablando de matemática o química, puede ser una mezcla, una composición, incluso cuando se ven los compuestos químicos, hay ciertas mezclas que tienen una proporción o relación de dos elementos que si se cambia esa relación son diferentes. El nombre incluso. Entonces, eso es la razón y la proporción. ¿Para qué nos sirve la razón y la proporción? Si se fijan, la razón y la proporción se basan en fracciones. Entonces, al tener esa relación de fracciones, nos permiten encontrar valores que no tenemos. Por ejemplo, tenemos y está igualado a 14x. Este es otro ejercicio que se encuentra en PAA y también aquí. Normalmente, esto se relaciona con figuras geométricas para la parte de ingeniería y a ustedes puede ser por parte de compuestos químicos. ¿Qué es lo que significa esto? Si yo tengo 2/7 partes del compuesto CH3, en cuanto a masa, esto equivale a otro compuesto X, por ejemplo. Pero nosotros no sabemos cuánto de cada compuesto hay. Por ejemplo, este valor tiene 2 de carbono y 7 de hidrógeno. Por ponerlo así, esto no es, solo es un ejemplo para que quiero que lo entiendan. Entonces, este compuesto es de lo mismo, pero tiene una masa diferente. Entonces, usted tiene que ver cuánta masa de átomos de carbono hay en este elemento. Entonces, para esto, despejan simplemente esta ecuación que les queda aquí, porque tienen una relación equivalente. Entonces, lo que van a hacer aquí es 2/7 por 14. ¿Sí? Igual a X. Entonces, si ven, lo pueden simplificar. Esto va a quedar 1, esto va a quedar 2. Entonces va a quedar que X es igual a 4. Y si ustedes estos valores los meten en una calculadora, les van a decir que son semejantes o que son equivalentes. Y sería 4 entre 14. Una facilidad que ustedes les pueden determinar si su proporción está bien hecha es que esta fracción, la de la izquierda o la que no tengo, multiplicada por un número, tanto arriba como abajo, va a ser la otra. Si se fijan, esta proporción es una proporción a 2. ¿Qué quiere decir? Por cada valor aquí va a representar 2. Entonces, los que van a estudiar química van a escuchar el término proporción de 2/1, de 2/3, incluso los de medicina, una proporción. A esto se refiere, que por cada unidad en este lado representa 2. Y también, y normalmente se escribe así.
Proporción de 1 a 2. O sea que una unidad de este lado representa 2 en el otro. También puede haber proporción de 2 a 1, que es lo mismo pero al revés. Por cada 2 unidades en este lado, representa 1 en el otro. Las razones es una relación entre dos números. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos nuestras notas del colegio, nosotros sumamos todas nuestras notas y la dividimos entre el número total de clase. Así sacamos nuestro promedio. Bueno, el promedio es una razón. Es una razón porque relaciona dos cantidades para obtener un valor concreto, que obtenemos una respuesta concreta. Por ejemplo, la razón se llama promedio, que es la suma de todas nuestras notas entre la cantidad de notas. Entonces, esa es una razón. Y una proporción es la comparación entre dos razones con el signo igual. Esto es importante. Si entre dos fracciones no hay igual, no es una proporción. Así de sencillo. Si hay este signo, sumo, más, no, tiene que ser el signo igual. Entonces, eso corresponde a la parte de razón y proporción. Si se fijan, todo es en secuencia de fracciones, razones, proporciones y eso para llegar a la parte de los problemas aplicados. Los problemas aplicados son palabras, bueno, son ejercicios matemáticos escritos con palabras, que suelen ser los más complicados a la hora del examen de matemáticas, tanto de PA como de PCCNE o PAN. Entonces, ahora viene lo de la regla de la 3. Regla de 3 consiste en despejar X. Despejar es un único dato que desconocemos, por ejemplo, de las proporciones que habíamos visto acá, cuando una falta. Aquí tenemos un ejemplo simple de lo mismo las proporciones. Si 10 personas tienen 5 perros, ¿cuántos perros tienen 2 personas? Entonces, si nos vamos esto a una relación de proporción, ponemos 10 es a 5, como, o sea, igual, si arriba son personas, ¿cuánto diga que son personas? Vamos a ponerlos con P mayúscula y acá abajo con P minúscula. Este cuadro. Entonces acá arriba irían 2 personas y aquí iría el variable que nos conocemos. Por eso es uso la proporción. Normalmente estos problemas aplicados no tienen número. En el examen incluso las palabras 10, 5 están escritas en letras para no facilitar tanto la intención. La gracia del examen es confundirlo. Entonces, si se fijan, aquí la letra X que falta serían los perros de las dos personas. Entonces lo tenemos así. Aquí lo podemos ver. Entonces, aquí están las fracciones, que son las mismas que tenemos aquí, escritas de la otra notación. Entonces, simplemente despejamos para X. Aquí la forma más rápida de despejar para X es dejando la X acá arriba. 10X sobre 5, 2. ¿Sí? Ahora 10X sería 2 por 5. X es igual a 10, que es 2 por 5, entre 10. Entonces el valor de X es 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que por cada 2 personas hay un perro. Eso significa regla de 3, tanto inversa como directa. La que tenemos aquí es inversa, porque tenemos que despejar el valor inferior. Cuando es directa,
se encontraría la X acá arriba. Ya puede ser a cualquiera de los lados. Si se fijan, los ejercicios de matemáticas para esta parte no son tan complejos o no son tan intensos. Por el detalle, que no es la parte fuerte que les quieren evaluar ustedes. Si notan que voy así un poco por encima, es por lo mismo. Porque ya la parte que les importa analizar es la de física. Entonces, esto es solo el conocimiento general por encima. Entonces, esto sería lo de la regla de 3, simple, directa o inversa. Ahora viene algo que sí es un poco más complejo, y sí lo vieron en la escuela, y en la escuela da problemas, y aquí también, que es lo de producto notable y factorización. El producto notable, bueno, recibe el nombre que recibe la multiplicación con expresiones algebraicas. Y la factorización es la descomposición. O sea, prácticamente, producto notable es juntarlo y factorizarlo es separado. Hay varios de estos y aquí están ejemplificados algunos, pero tengo esta presentación. Esta presentación está bonita. Entonces, producto notable. Son las multiplicaciones algebraicas que se pueden resolver a simple vista. Si se fijan, esta parte es importante. Simple vista. ¿Qué significa? No necesitan calculadora. Por estos temas, todos son así, a simple vista. Se llaman así porque te ayudan a quitar pasos. Técnicamente aquí son los pasos, no hay más. Entonces, el producto es el primer método de producto notable. Es el resultado de una multiplicación. Y se expresa de la siguiente manera. 1 sería una entidad, o sea, una manzana por una manzana es manzana al cuadrado. Por ejemplo, 2 por 2 son 4, que es 2 al cuadrado. Término que utiliza con frecuencia, no es necesariamente realizar toda la operación. Binomio como término cuadrado. Trinomio con término cuadrado. Entonces, estos son los ejercicios, los tipos de ejercicios que hay. Cuando podemos observar, esto es un producto notable. Es la multiplicación de dos binomios. ¿Cómo se separa los binomios para considerarlos binomios? Bueno, un binomio tiene dos monomios, como su nombre es obvio, ¿va? Un binomio, dos términos matemáticos separados por un signo de suma o resta. Un monomio es solo un número, una entidad matemática. Un número puede ser 1, 2, 3, pi, una raíz, así, lo que sea. Eso es un monomio. Ya un binomio es el juntar dos binomios. Dos monomios. Entonces, el cuadrado de un binomio, que es el primero, es técnicamente la multiplicación de dos monomios por sí mismos. Sería A más B, okay, al cuadrado. El cuadrado de un binomio. El cuadrado de la suma de un binomio es la suma de los cuadrados más el doble del producto. Así de sencillo. Aquí puede ir un más o un menos. Uno se llama cuadrado de un binomio y el otro es el cuadrado de la diferencia. Entonces, una vez teniendo en cuenta esto,
hay dos formas. La forma de hacerlo manual o la forma de hacerlo de memoria, por decirlo así, porque es aplicando una fórmula. La del cuadrado de un binomio es la siguiente. Siempre va a ser la misma. Eso no, por eso le pongo como A y B. Sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más 2 veces el segundo. Eso cuando es positivo. Eso es cuando es positivo. Cuando es negativo, cuando es negativo, va a ser lo mismo el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces el segundo. Si se fijan, la única diferencia entre el cuadrado de una suma y el cuadrado de la diferencia es este signo de aquí. Y si ustedes tienen curiosidad y lo quieren hacer, pues lo pueden hacer. Y van a ver que van a llegar a este resultado final. La gracia de tener esta fórmula es que no hagan toda la operación. No hagan toda la operación. Entonces, porque se pueden poner a hacerla y les va a salir. Pero la gracia es que cuando ustedes vean este producto notable, lo hagan directamente. ¿Sí? Normalmente, los ejercicios que ustedes les van a salir son de la forma x más menos un número. En este caso va a ser, voy a poner un número en vez de 3 al cuadrado. Porque si no, no tiene sentido poner dos números al cuadrado que se suman ahí. Entonces, en este caso sería x al cuadrado más 2 por x por 3, que sería más 6, x más 3 al cuadrado, que es 9. Okay. Cuando es negativo, sería lo mismo, más 9. Entonces, si se fijan, esto es la respuesta. Normalmente, lo que van a hacer en el examen es este tipo de ejercicio. Les van a pedir que lo lleven a su máxima expresión o su resultado más simplificado. El resultado más simplificado siempre va a ser este. Se los pueden pedir de esta forma a esta forma, de esta forma acá o de esta forma para acá. Entonces, primero que nada, se tienen que centrar en esto. También hay para trinomio, que es la suma de los 3. Acá abajo, acá abajo. Aquí tenemos el ejemplo. La forma de expresarlo. Esta es la forma larga y la resumida. Cuando lo van a hacer es 2 veces el primero. 2 veces el término. A cuadrado más AB más BA más BB. Entonces esto queda A2, A a la 2, más 2 veces A por B más B. Y ahí están las dos demostraciones. Aquí. Y el trinomio cuadrado perfecto es lo mismo que el binomio, solo que ya no va a tener un término 2 aquí, va a tener un término 3. Entonces, normalmente están escritas de esta forma. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Para lo que queda el miércoles, va en la otra sesión, terminar lo que queda de matemáticas, que según el temario sería exponentes, funciones y ecuaciones de primer grado.
Yo les recomiendo que para esta parte estudien el PA, que esta parte del PA lo cubre bien en cuanto a ejercicios y todo eso. Yo les voy a mandar la guía del PA de matemáticas, que son los ejercicios, para que los vayan practicando, porque si hay otra guía, pero ya ven otro poco de cosas, como esta parte de parejas en el plano ordenado. Todo esto lo van a aplicar a la matemática que ya saben de la escuela. Sumar, restar, multiplicar, dividir y fracciones. Porque todo esto sirve para esto. Cuando vayamos a esta parte, va a ser diferente. Aquí ya voy a suponer que ya saben multiplicar, dividir, fracciones y todo eso. Porque aquí son solo fórmulas. Por eso esta parte está junta. Primero esto y después esto. Así que nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 5 o a las 6. Yo les voy a avisar. Y cualquier duda, pregunta, pónganla ahí. Yo la voy a intentar contestar. Y pues nada, les saludó César Cortés, ingeniero eléctrico. Y pues nada, cualquier consulta, duda, ahí está el grupo.